Bienvenidos a Estrategia Militar Televisión. En este vídeo vamos a hablar de esa propuesta de Lockheed Martin de coger el F-35 y convertirlo en un caza de sexta generación. Os voy a explicar todo lo que rodea esta propuesta. También vamos a conocer cosas sobre el F-35 y además vamos a conocer y a tener una imagen más global de lo que son los cazas de quinta, de sexta o de cuarta generación. Os prometo que es un vídeo que al menos os va a llevar a empezar que os replanteéis muchas cosas que hasta ahora os han dicho, os han repetido como papagayos y que ustedes han dado por asentadas. En primer lugar, vamos a explicar noticia. Nada más y nada menos, ahora se denomina CEO, lo que ha sido toda vida de Dios, el presidente o el director general de Lockheed Martin, el principal contratista ahora mismo que hay en Estados Unidos en materia de defensa, ha propuesto coger el F-35 que todos conocéis y convertirlo en un caza de sexta generación. En realidad no ha sido así. Lo que él ha propuesto ha sido llevar en el F-35 actual hasta el 80% de toda la tecnología que tendría un caza de sexta generación. Eso es exactamente lo que ha propuesto Lockheed Martin. ¿Y por qué ha hecho esto? Pues muy sencillo, señores. Donald Trump, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin concurso previo ni nada, le entregó a Boeing el desarrollo del futuro caza estadounidense F-47. ¿Por qué? Bueno, pues porque Boeing está arruinada. Si queréis más información sobre este tema, os remito a Estrategia Televisión, donde hice un vídeo explicando cuál era la situación y la oportunidad que representaba esa situación para España. Claro está, Boeing también se va a llevar, en teoría, el proyecto del desarrollo de un nuevo cazabombardero de baja visibilidad embarcable que sustituya al F-18 Super Hornet. Con lo cual, en este aspecto, Lockheed Martin se queda sola, se queda sin nada. Hay que tener presente que esto ya le pasó a Boeing. Boeing perdió los dos contratos del Raptor y del F-35 frente a Lockheed Martin. ¿Qué ha hecho automáticamente, reaccionando de una forma bastante eficaz, hay que reconocerlo, el director general de Lockheed Martin? Bueno, pues se le ha dicho que puede coger al F-35 y a través de una especie de F-35 Plus o Super F-35 sacar de él un caza de sexta generación con aproximadamente algo más del 80% de los componentes de un caza de sexta generación. Esto, más allá de cualquier otra consideración, ¿qué demuestra? Pues una cosa que os voy a decir, que el 99% no os vais a creer, pero que al menos un 1% ya vais a abrir los ojos y a empezar a daros cuenta de la realidad de la aviación. Las generaciones de los cazas, señores, no existen. No existen cazas ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta, ni de sexta generación. Eso simplemente es pura mercadotecnia, es puro merchandising, es puro y duro capitalismo mercantil. Simple y llanamente no es ni más ni menos que propaganda. Señores, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, un F-14 Tomcat de un Eurofighter? No se diferencia de nada. Diréis, hombre, sí se diferencia porque el Eurofighter es más maniobrable, el Eurofighter... Oiga usted, es que el Eurofighter tiene 30 años de modernidad en su diseño, no va a ser mejor. Podríamos hacer un caza 30 años de diferencia y que sea peor, ¿verdad? Esto es como los cuñados españoles que dicen, no, oiga usted, que el C-101 es mejor que... Perdón, es que el Urge es mejor que el C-101, podría ser peor, un avión que ha sido diseñado 50 años después. Cuñado, esa no es la cuestión. La cuestión es que queremos sustituir cazabombarderos con aviones de entrenamiento, igual que hemos sustituido aviones de entrenamiento avanzado a reacción con avionetas suizas de hélice. Pues esto, señores, es exactamente igual. Pero en el fondo, ¿cuál es la diferencia entre el F-14 Tomcat y el Eurofighter? La diferencia es ninguna, señores. Ninguna. La diferencia es ninguna. Son dos aviones exactamente iguales. Son tan iguales que incluso son aviones bimotor. Simplemente la diferencia la marca la fecha, la década en la que han sido desarrollados y producidos. Solo ha habido en la aviación de combate tres hitos, tres aspectos que sí han marcado la diferencia. El primero de ellos fue la aparición de los radares. El segundo de ellos fue la capacidad del supercrucero, la capacidad de superar Mach 1 y el tercero de ellos, la más reciente de todas, ha sido los aviones de baja visibilidad del radar. Estas han sido los tres hechos diferenciales en la aviación que han marcado, que han roto todo. La capacidad del radar, la capacidad de rastrear, seguir, localizar sin lo que se hacía hasta ese momento, que era la localización visual de los aviones enemigos, la capacidad
de romper el Mach 1 y, por supuesto, ahora la capacidad de ser indetectable a los radares enemigos. Entonces, señores, ¿qué significa realmente las generaciones? Nada. Las generaciones no existen, señores. Es algo puramente comercial. Lo que importa es la fecha que se ha desarrollado el avión. Querer englobar, encasillar aviones de combate por el tema de tercera, cuarta, quinta o sexta generación es una soberana estupidez. No se puede hacer. Y además, los aviones de combate hay que saber juzgarlos cada uno dentro de sus capacidades y dentro de la misión para que han sido desarrollados. Cuando habla Lockheed Martin de crear un F-35 Plus, lo que está diciéndote Lockheed Martin es que no hay diferencia entre la quinta y la sexta generación. Simplemente el F-22 Raptor tuvo su primer vuelo en 1997 y entró en servicio a mediados de la primera década de este siglo. El F-35, el desarrollo es un poquito posterior, entró unos cuantos años después, empezó a entrar en servicio, y ahora cuando en 2035 entre el F-47, pues va a ser un avión más moderno que el F-22 y el F-35. ¿Por qué? Porque del 2035 a el pasado 2005, 2003 o 1997 va a haber entre 30 y 40 años de diferencia. Sexta generación, no señores, 3 décadas después. Un sexta generación solo va a ser mejor que un quinta generación porque va a tener una tecnología más moderna, más avanzada, más desarrollada. Mirar vuestros móviles. En el 2006, el 2004, el 2003, vuestros móviles ¿qué eran? Ni pantalla táctil ni nada, muchos de ellos unos pedazos de ladrillo. Y hoy con los móviles hacéis cualquier cosa menos llamar por teléfono. Pues señores, esto va a ser exactamente igual. Pero no va a haber nada de sexta generación, simplemente van a ser más modernos. Y el hecho de que te diga que va a poder llevar Lockheed Martin al F-35 a un sexta generación al 80%, ¿qué os está diciendo? Pensad, usad el cerebro. ¿Qué os está diciendo Lockheed Martin? Os está diciendo que va a poder meter al F-35 absolutamente toda la tecnología que se desarrolle en esta década y en la década siguiente. Y lo único que no va a poder hacer es las modificaciones aeronáuticas de la propia estructura del avión, porque entonces ya te estarías metiendo directamente en diseñar un nuevo avión. Eso es lo que os está diciendo Lockheed Martin, señores. Con lo cual, no hay caza de cuarta, de quinta y de sexta generación. Hay una brecha clara y diferente entre lo que son los más modernos, es decir, Gripen, Rafale, Eurofighter, y lo que es el F-35, el F-22 Raptor, que es la invisibilidad al radar. Y es algo que marca la diferencia. Pero ya está, señores. No hay generaciones de aviones. Y continúo, porque ahora vamos a avanzar hacia el siguiente tema. Como os he dicho, esto del F-35 de sexta generación simplemente es un intento, un buen intento, un poco a desesperada, pero tiene mucha lógica, os voy a explicar ahora mismo, de Lockheed Martin para no perder terreno. ¿Por qué? Lockheed Martin lleva ya entregado más de 1100 F-35. Ojo a este dato. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el fracasado proyecto ruso del Sukhoi 57 no se han fabricado ni 20 siquiera. Y además han estrellado el 10% de ellos. Para más o menos que comparéis, la tasa de accidente de Eurofighter o de F-35 está en un 3%. Entonces, en este aspecto, señores, Lockheed Martin no solamente ha entregado ya más de 1100 F-35, sino que además tiene previsto superar la cifra de los 3000. ¿Y esto en qué se traduce? Esto solamente se traduce en una cosa. Que Lockheed Martin sabe que en el futuro va a haber 3000 aviones para modernizar. Que le va a pasar al F-35 algo parecido como al F-16. Del F-16, que es un caza que ya debería estar en un museo, se siguen sacando versiones. F-16 Block 70, Block 72. ¿Por qué? Bueno, pues porque diversas circunstancias, entre ellas la aparición de los propios aviones de esta generación y el condicionante que tienen respecto a la bahía interna de arma y por lo tanto la poca capacidad de cargar armas y de cargar tanques externos de combustible, hace que los aviones de un diseño tradicional sigan teniendo su hueco. Y el F-16 ha encontrado su hueco en países pobres, en países del tercer mundo, en países que digamos ha sido la evolución propia del F-16. El F-16 básicamente era un avión que utilizaban países pequeños, países de segunda línea, tipo una Dinamarca, tipo una Israel, tipo por ejemplo una Holanda, aquí a nuestro lado una Portugal,
pero que no han utilizado países grandes, países que han podido aspirar a más cosas, como una Canadá, una Australia, una España, una Alemania, una Reino Unido o una Japón, por ejemplo. Ahora el F-16 ha encontrado un nuevo nicho, que son los países del tercer mundo. Viene a través de aviones ya usados y revendidos, viene a través de nuevos pedidos, sigue encontrando su nicho. Y esto del F-16 podéis, señores, expandirlo al F-35. Tenéis que tener visión global. A mí me había escuchado muchas veces decir que no penséis en un arma ahora, que penséis en ese arma dentro de 20 30 años. Lockheed Martin sabe perfectamente que dentro de 30 a 40 años va a haber 3000 F-35 que va a haber que modernizar. Además, tenéis que tener presente, esto ya lo expliqué en Estrategia de Televisión en un vídeo muy amplio, la realidad de la aviación de combate. Los aviones de combate cada vez son más caros y más difíciles de fabricar. Si miráis de los años 80 a la actualidad, no solamente no es que se hayan reducido los aviones de combate. Si miráis de los años 80 a la actualidad, hay más de 40 países en el mundo que han perdido su fuerza aérea, que tenían aviones de combate y hoy no tienen aviones de combate. Y hay países que os pueden sonar mucho. Por ejemplo, el caso de Argentina, que ahora está intentando recuperarla y lo está haciendo con F-16 de hace 40 años. Tampoco es que sea nada, pero Argentina perdió su capacidad de aviones de combate. Otro país que os va a sonar mucho, por ser españoles, es Ecuador. Ecuador, que llegó a tener una fuerza aérea poderosísima, y Ecuador es el único país de Iberoamérica. El único país de Iberoamérica. De hecho, si nos quitas a nosotros el tema de guerra civil, ni siquiera nosotros. Es el único país de Iberoamérica que ha derribado aviones de combate enemigos. Los pilotos de Ecuador son los únicos pilotos hispanoamericanos que han sido capaces de derribar aviones enemigos en combate. Nadie más lo ha hecho. Pues ahora Ecuador no tiene aviones de combate directamente. Ha perdido toda su fuerza aérea. Tanto la de ataque a tierra, que tenían los CPCAT Jaguar extraordinarios, como los aviones de caza, los Kafir, los últimos que tenía en inventario, que eran los famosos Cheetah africanos. Todo esto lo que te lleva es a una realidad. Cada vez las fuerzas aéreas tienen menos aviones porque cada vez son más caros. Y además muchas de esas fuerzas aéreas, sobre todo en Europa, se han visto sometidas a salvajes recortes en defensa. Con lo cual, como dice el refrán popular, se ha juntado el hambre y las ganas de comer. Va a ser muy complicado que en el futuro, en el 2045, el 2050, muchos países que han comprado F-35, a no ser que la situación política mundial se siga tensando, puedan plantearse adquirir nuevos sistemas. Además, vamos a una situación en la cual cada vez se van a querer exportar menos los sistemas. ¿Por qué? Mirad el caso del Raptor. El Raptor y el F-117 enseñaron el camino. El Raptor y el F-117 enseñaron el camino, pero también el B-2 Spirit. Los bombarderos de Estados Unidos, incluso bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, fueron muy vendidos y exportados. Incluso pasaron cosas, como el caso, por ejemplo, de la República Dominicana. La República Dominicana tuvo un dictador que apostó muchísimo por el desarrollo de la Fuerza Aérea del país, y este dictador lo que hacía era, si iba a Estados Unidos, compraba empresas civiles, bombarderos nucleares de Estados Unidos, bombarderos militares de Estados Unidos. La empresa civil lo estaban utilizando como carga, algunos como incluso pasajeros. Él compraba el bombardero, se lo llevaba a República Dominicana y lo volvía a convertir en un bombardero militar. Y la Fuerza de la República Dominicana llegó a tener un pedazo de aviación de combate. Increíble. Os invito, si os interesa la historia, que busquéis información para que os deis cuenta cómo estaba antes y cómo estaba cómo está ahora mismo. Pues eso que hemos visto, cada vez vamos a ver más difícil. Y tenéis, por ejemplo, una serie de países. Perú, por ejemplo, la mencionada Ecuador. Ha habido muchísimos países que han llevado y han operado bombarderos estratégicos, como es el caso del Canberra, y todo eso lo han perdido. Y ya no tienen eso. Vamos a ver, y lo hemos visto en los últimos 20-30 años, cómo prácticamente la inmensísima mayoría, ha habido otras que han crecido muchísimo, caso de Corea del Sur, pero la inmensísima mayoría de las fuerzas aéreas del mundo han perdido número de aviones. Y no vale el cuento de decir, no, oye usted, tengo menos aviones, pero es que son más modernos y capaces. Si usted tiene algo más antiguo después de pasar 20 años, usted es un completo inútil. Claro que es más moderno y capaz, pero que sea más moderno y capaz no significa que pueda ser sustituido por menos unidades. Es una chorrada. Es como decir, oye usted, yo tengo una compañía de transporte y tenía 10 furgonetas, pero ahora voy a tener solamente 5 furgonetas porque mis 5 furgonetas actuales son mucho más modernas, son eléctricas, tienen una pantalla táctil espectacular, tienen esto, tienen lo otro. Sí, imbécil.
pueden tener todo lo que quiera, pero tienes que seguir repartiendo a los mismos 10 pueblos. Y si tienes 5 furgonetas, no vas a poder repartirlos a todos. Y no vas a poder mantener ese reparto porque en el momento que te falla una furgoneta encima ya te vas a quedar con 4. Pues esto es lo mismo, señores. Los aviones pueden ser más modernos, más avanzados y más capaces. Y los tanques lo mismo. Pero España, con Isabel la Católica, tenía medio millón de kilómetros cuadrados. Hoy tiene medio millón de kilómetros cuadrados. Y en la época de las batallas de César y Pompeyo tenían medio millón de kilómetros cuadrados. Y me da igual que tengas legiones romanas que legionarios españoles. La extensión es la misma. Y la área que hay que cubrir es la misma. Y recordemos que la guerra se libra sobre el terreno, por tierra, por mar o por aire. Y los continentes y los océanos siguen teniendo la misma extensión. Eso no ha cambiado, señores, y hay que cubrir siempre lo mismo. E igual que evolucionan las armas, evolucionan las capacidades del enemigo y de las armas del enemigo. Muy interesante la propuesta de Lockheed Martin, extremadamente interesante. Yo creo que va a ser una apuesta sobre seguro, más allá de poder vender aviones, que podrá vender aviones, igual que se venden, por ejemplo, F-16 Block 70. Recordad lo que pasó con Emiratos Árabes Unidos, que es de donde salió todo el F-16 Block 70. Salió del capricho de un jeque de los Emiratos Árabes Unidos. De ahí salió el F-16 Block 70. No salió de Lockheed, salió de allí. Salió de Abu Dhabi. Creo que el F-35, en ese aspecto, es una propuesta muy interesante porque va a dar una gran capacidad de desarrollo. En cierta medida, Lockheed Martin se cubre un poco las espaldas ante la administración Trump y en un hipotético futuro que ésta siguiese operando. Y luego además hay que tener presente otro aspecto muy importante y con esto ya terminamos el vídeo. Estados Unidos va por el F-47. Y luego el Armada quiere tener el el sustituto del Super Hornet, que de momento han llamado F/X, en fin. ¿Qué sucede con esto? El F-47 no va a sustituir al F-35, va a sustituir al Raptor. Si no han exportado el Raptor, es poco probable que exporten el F-47. Además, Estados Unidos se ha visto en una gran ventaja histórica. Con la caída de la Unión Soviética se quedaron solos. Y encima a eso hubo que añadir la cobardía y la mediocridad de una Europa donde la izquierda, que en ese momento era moderada por el peligro de la Unión Soviética, se volvió extrema izquierda. Vemos el PSOE en España, vemos el socialismo francés, mientras que lo que venía siendo derecha se han convertido en partido de centro izquierda, como por ejemplo la CDU-CSU de Alemania o el Partido Popular de España. Y han surgido otros partidos que los están empezando a sustituir. Hemos visto, por ejemplo, el espectacular resultado de las elecciones en Portugal, donde la derecha auténtica ha ganado al Partido Socialista de Portugal y se ha convertido en segunda fuerza. En Alemania, la derecha auténtica ha ganado también a los socialistas y se ha convertido en la segunda fuerza. Casualmente sigue siendo la primera fuerza un partido de derecha que hace política de izquierdas y sobre todo en el aspecto social, políticas de extrema izquierda, como el aborto, la eutanasia y todo este estercolero de criminales y asesinos. Entonces, señores, en este aspecto tenéis que entender, porque esto es muy importante, que Estados Unidos se quedó solo. Estados Unidos sacó el Raptor y el F-35 y ha marcado una ventaja bestial con el resto del mundo. Si sale adelante el FACAS y sale adelante el Tempest, y os puedo asegurar que van a salir, cuenten las películas que quieran contar, van a salir adelante, y salgan como ha salido el Eurofighter, Estados Unidos va a tener un problema muy gordo. Porque o bien nadie exporta nada y se produce una brecha bestial entre países del primer mundo con aviones y sistema avanzado y países del tercer mundo comprando las migajas que puedan comprar y países en vía de desarrollo comprando las migajas que puedan comprar, o bien Estados Unidos empieza a exportar estos sistemas. Con lo cual vamos a ir a una realidad donde lo importante va a dejar de ser la táctica, la doctrina y todo. Lo importante va a ser el más difícil de ver y el que pueda disparar antes al otro. Que en el fondo siempre ha sido así, pero cada vez esta diferencia está siendo muchísimo más abismal. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os gustan todos estos temas de aviación y demás, como siempre os remito a Estrategia Televisión, donde vais a encontrar más de 1100 vídeos sobre toda temática militar, desde sonoboyas hasta misiles intercontinentales, pasando por vehículos portamorteros. Y como siempre, ¡viva España!